¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de las agresiones que en los últimos meses han sufrido integrantes de las Fuerzas Armadas en nuestro país, concretamente la Guardia Nacional en Michoacán, en Veracruz, en Guerrero, en fin, en diferentes entidades y además la forma en que lo han hecho. De acuerdo a la Sedena, en lo que va de este año se han presentado 126 agresiones contra el personal militar. Por eso, vamos a desmenuzar este tema poco a poco y lo que implica en materia de seguridad. Los invito a que se queden con nosotros para analizar el tema. Soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. En las Fuerzas Armadas, México tiene su principal sostén de nacionalismo, institucionalidad y acato a la norma que representan el mejor y mayor baluarte. La institucionalidad militar es parte de los avances que México ha conseguido a lo largo de los años. En la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el apartado Agresiones, personal militar en 2019 se señala 126, de los cuales 3 militares murieron y 40 resultaron heridos. Por parte de agresores, ningún muerto, ni herido, ni detenido. En los últimos meses se han registrado ataques a soldados del ejército mexicano por grupos no identificados que se hacen pasar por población civil. Es gente que se le ha visto con palos, piedras o algún instrumento agrediendo e insultando a elementos del ejército. Un ejemplo fue cuando pobladores de la comunidad de Pueblo Viejo del municipio de Huacana, Michoacán, atacaron el pasado 26 de mayo a soldados del ejército mexicano. Los retuvieron y desarmaron, reclamando que les devolvieran armas incautadas y que no apresaran a nadie. Suéltala, primo, suéltala. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la actitud de los militares. Acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Entonces, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Los marinos, los soldados son pueblo uniformado y están actuando muy bien. El pasado 26 de julio, en el poblado de San José Los Carpinteros, Tepeapa, Puebla, habitantes de la zona agredieron a integrantes de la Guardia Nacional. Un grupo de personas confrontaron a militares para evitar la acción de la justicia. Presuntamente es un procedimiento de grupos delictivos de la región. ¡Ya le dio, hijo de su puta madre! ¡Ya le dio! La Secretaría de Defensa destaca que los soldados mexicanos han demostrado valentía y disciplina en esas y otras acciones para mantener la paz en México. La pregunta es, ¿por qué se agrede a las Fuerzas Armadas? Luis Pérez Coutad, Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema, hoy tenemos una mesa muy completa. Nos acompaña Juan Ibarrola, él es especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Juan, muy buenas noches. Gracias, bienvenido. Maximiliano. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros José Antonio Polo Oteiza, él es director general de Organización Causa en Común. José Antonio, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Y finalmente también saludo con mucho gusto a Ismael García Cabeza de Vaca. Él es el senador por el PAN y secretario de la Comisión de Marina. Muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Maximiliano. Un gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias. Bienvenidos. A ver, vamos a empezar con este tema. Hasta lo que va del 2019, 126 ataques. Me parecen demasiados. ¿Cómo ven este fenómeno en el país? Empiezo contigo, Juan. Pues es una situación, desafortunadamente, que buscan los grupos criminales normalizar ante la gente, ante los mexicanos. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, en ese orden, son las instituciones de mayor nivel de confianza en la sociedad. Y esto hay que salirse a la calle y preguntarlo. Es decir, estas agresiones no las está haciendo el pueblo de México. Estas agresiones son producto de estrategias muy bien diseñadas por parte de los grupos criminales, ojo, grupos criminales, que primero llegan con mujeres y niños a realizar estos enfrentamientos, que llegan sin armas. Esto es importante. Recordemos que hay un manual de uso de la fuerza y hay una ley también ya para el uso de la fuerza, donde si un militar, un policía no es agredido con arma de fuego, no puede hacer uso de las armas de fuego. Que de alguna manera, y sería un debate para otro programa, si esto puede llevar a estas demostraciones tan grandes y graves que estamos viendo,
que aún así le quitamos ese componente de que no es el pueblo mexicano que lo está haciendo, pero desafortunadamente tenemos esas imágenes que pues definitivamente no abonan para la imagen de las Fuerzas Armadas, sobre todo. Correcto, déjame recuperar también parte de lo que dijiste, que estas agresiones no las hace el pueblo de México. Hace un par de semanas unas personas increparon al presidente de México, López Obrador, que pusiera orden, que metiera también a las Fuerzas Armadas para detener las agresiones de estos grupos criminales, y el presidente López Obrador dijo: al pueblo no se le agrede. Y eso, en ese momento dijo: ese no es el pueblo, esos son criminales, al pueblo no se le agrede. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta estas declaraciones y sobre todo lo que tú dices? Creo que muy desafortunado, Max, porque el presidente lo que debe de entender en su discurso, en su retórica, es que a pesar de que quiere ser incluyente, porque es lo que siempre ha buscado el presidente de México, lo que debe de entender es que los grupos criminales no quieren ser pueblo como él lo entiende. Pero al final de cuentas son mexicanos, pero no en esa categoría. No, son ciudadanos, claro, que tienen derechos y obligaciones. Derechos que pierden en el momento en que cometen ilícitos y que están en la Constitución. Cualquier ciudadano que comete un delito y la autoridad lo aprende, lo procesa y lo sentencia, pierde sus derechos ciudadanos. Aquí es donde el presidente entonces tendría que entenderlo, que no es que esté enfrentando pueblo bueno. Me voy a meter específicamente en lo que el presidente maneja en su mensaje y en su retórica: un pueblo bueno que no le hace daño al país y que al contrario hay que llevarlo a un nivel de inclusión, de moral, de respeto, de dignidad y de igualdad, pero que le pregunte al señor presidente, luego con respeto y con mucha responsabilidad, pero que le pregunte al señor presidente si esos grupos criminales quieren pertenecer al pueblo bueno. Por supuesto que no, o que quieran participar en programas sociales, o que quieran ser rescatados en su tejido social. Por supuesto que no. Esos grupos criminales saben exactamente lo que están haciendo. No actúan por cuestiones políticas, no actúan por cuestiones ideológicas, y al contrario, hoy están imprimiendo un nivel de violencia muy fuerte sobre la población, y eso no va a abonar en un futuro próximo a los buenos bonos que tiene el presidente en este momento. Sí, sobre todo los de popularidad, Exactamente, del 70% que maneja hasta el momento. José Antonio, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de esta problemática? Yo coincido con Juan en lo fundamental. A mí me parece lamentable también que el presidente mande estas señales políticas en un contexto de criminalidad al alza, de violencia al alza. No se puede hablar de pueblo bueno cuando un grupo de estas características en Michoacán está armado con Barretts, que son armas propias de ejércitos, cuando secuestran soldados, cuando los amenazan, cuando los golpean, cuando los humillan. No olvidemos que las Fuerzas Armadas son la última línea de defensa del Estado mexicano. O sea, después de la desaparición de la Policía Federal, que yo considero un error mayúsculo, lo último que nos queda ya son las Fuerzas Armadas. Llamémosle Secretaría de la Defensa Nacional o Guardia, son los mismos. Y después de ellos ya no hay nada. Y se les dieron facultades constitucionales para poder cumplir con una gravísima responsabilidad. Pero es grave que se les dé estas responsabilidades y luego se les dé instrucciones de que se retraigan. Pero a ver, sus responsabilidades por el momento son, y como yo lo entiendo y como lo hemos visto, es aplicar el plan de N3 para desastres naturales, la repartición de libros de texto, contener, sí, a estos grupos de huachicol, contenerlos, no detenerlos, no había un solo detenido. Y entonces no entiendo, de alguna manera, para que me lo expliquen, cuál es la posición y cuál es el diseño de la Guardia Nacional como fuerza prioritaria de este país, José Antonio. Bueno, no lo entiendes porque no lo entiende todavía nadie. Pero, o sea, no lo entendemos ninguno. Pero vayamos a los hechos. Sí, sí. A ver, se hizo una reforma constitucional para otorgarles facultades de policías a las Fuerzas Armadas durante 5 años, en lo que se conformaba una Guardia Nacional, que es un nuevo cuerpo militar. Desde ahí empieza la confusión, porque dices, pues si lo que quieres es un cuerpo militar, pues está la Secretaría de la Defensa, claro. ¿Para qué me armas una Guardia Nacional? El caso es que las facultades ya las tienen, y tú no das facultades si no es para ejercerlas, y son facultades de seguridad pública. Entonces, están
insisto, además, después de haberse desaparecido la Policía Federal, que se encuentra en proceso de disolución de la peor manera, además, después de haberlos insultado, después de haberlos denostado, y se quedan solos, con la responsabilidad de enfrentar a grupos criminales y con la responsabilidad también de formar a la Guardia Nacional, porque son ellos los que le están formando. Entonces, lo mínimo que uno esperaría es que tuvieran todo el respaldo del presidente y del Estado mexicano para cumplir con esta gravísima responsabilidad, y no se ve que tengan ese respaldo. Claro. Ismael, tomando en cuenta que tu hermano, Francisco Cabeza de Vaca, es el gobernador de Tamaulipas, uno de los estados más agobiados, junto con Guerrero, Michoacán, el Estado de México, en fin, muchísimos otros, y queremos pensar que tienes comunicación directa con él, ¿cuál es su punto de vista y también cuál es la problemática o de qué manera se está enfrentando la problemática concretamente en ese estado? ¿Y cómo ves también esta situación en donde las Fuerzas Armadas no tienen esta autoridad y le dan, pues si se le puede decir así, esta libertad a los grupos criminales para hacer prácticamente lo que quieran? Lo vimos en Coatzacoalcos, lo vimos en Irapuato, lo vemos en diferentes ataques. Bueno, primero que nada, yo creo que hay que recordar que la Guardia Nacional pues, fue creada pues, precisamente con el espíritu de combatir al crimen organizado, a los crímenes de alto impacto. Al menos ese fue el espíritu que se le dio en su momento. Al menos nosotros como grupo parlamentario, pues eso fue el entendido que teníamos. Hoy desgraciadamente vemos... Por eso digo, explíquenme, porque sí, parece que... digo, hoy desgraciadamente vemos que pues, esta Guardia Nacional tiene otras instrucciones completamente distintas, es decir, ahora resulta que la Guardia Nacional la está haciendo de oficial de migración, claro, y de policía de proximidad, lo que quiera que como se quiera interpretar, ¿no? La verdad es que no entendemos a qué se refieren con policías de proximidad al tema de la Guardia Nacional. En el tema específico que me comentas del estado de Tamaulipas, ahí lo que ha estado sucediendo es que a partir de que hubo esta transición en el estado de Tamaulipas, se implementaron políticas públicas en cuestiones de materia de seguridad sumamente agresivas. Es decir, es un estado que se recibió con apenas 2,000 elementos de la Policía Estatal. Hoy lo que se tiene es una implementación de políticas públicas en seguridad sumamente agresivas en todos los aspectos. Es decir, hoy se tiene ya una fuerza de policía estatal de alrededor de 4,000 elementos. Se han estado capacitando a estos elementos. El objetivo pues, es llegar a 1,000 elementos por año. Ese es el objetivo que se tiene. Hoy, gracias a estas políticas públicas que se están implementando, pues el estado de Tamaulipas pues ya es un ejemplo nacional en cuestiones de seguridad, y me refiero a que ha podido lograr salir precisamente del semáforo delictivo a nivel nacional. Correcto. Es decir, algo bien se está haciendo en el estado de Tamaulipas. Hace 3, 4 años en uno de los picos más altos. Digo, a mucha gente pues, se le olvida muy rápido, pero hace 3 años y medio la población no podía transitar en las carreteras. Es decir, teníamos que tener y estar en caravanas con la Policía Federal de Caminos. Hoy las carreteras son completamente transitables. Hoy el estado de Tamaulipas cuenta con una policía carretera, con una policía de proximidad, con una policía turística, y eso definitivamente pues, ha regresado a la confianza a los inversionistas, a la población. Hoy por hoy Tamaulipas es un foco de inversión. Hoy por hoy Tamaulipas ha recuperado la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Hoy por hoy Tamaulipas ha roto por 3er año consecutivo el récord de visitantes y turistas al estado de Tamaulipas. Es decir, pues este es un trabajo en conjunto, y sí quiero aclarar que es un trabajo en conjunto de los 3 niveles de gobierno. Correcto. Tamaulipas ha podido tener una coordinación precisamente con las Fuerzas Armadas, con la Marina y el Ejército, y han podido bajar considerablemente los delitos de alto impacto en el estado de Tamaulipas. De acuerdo, hace 3 años y medio, 4, como estábamos diciendo, era prácticamente intransitable. Ese estado era tierra de nadie. Sí se han hecho cambios, pero entonces, a ver, hablando ahora del estado de Michoacán, del estado de Guerrero, Veracruz, ahora que también es uno de los picos más altos, y hablando también de temas de jerarquía y autoridad, como la debería tener la Fuerza Nacional o las Fuerzas Armadas, ¿qué está pasando? Es un tema en donde ya no hay respeto a esta autoridad. Me refiero al respeto y sobre todo tomando en cuenta la jerarquía que representa la Guardia Nacional o que debería de representar. Yo creo que el problema a desmenuzar, y es importante, lo podemos hacer quizás sin caer en algo simplista, lo que es la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional es una fuerza, es un cuerpo de seguridad intermedia. Una vez rebasada la seguridad pública, debe de haber por fuerza en cualquier país una respuesta federal a esa seguridad intermedia. Creo que vale la pena mencionarlo así. Efectivamente, una Guardia Nacional que no está teniendo quizá el resultado de jóvenes, mujeres y hombres que quieran, civiles me refiero, que quieran ingresar a la Guardia Nacional, seguramente se van a convencer, pero hoy por hoy lo que tienes es policía militar, policía naval, un remanente de policía federal que ya está incluido ahí, pero no es suficiente. El tema jerárquico entonces se convierte en el dilema. ¿Y por qué en el dilema? Porque efectivamente hoy se tiene, y durante 5 años, un mando militar, es decir, se tiene un comandante general, que es el general Rodríguez Bucio, creo que un hombre con todas las capacidades y habilidades para lograr esa conformación total de lo que se busca de este proyecto original. Ahora, la realidad, y lo está diciendo claramente aquí el senador, y lo celebro, a título personal lo celebro, es que si no hay una coordinación de los 3 niveles de gobierno, si un gobernador o un alcalde lo único que está esperando es que llegue la Guardia Nacional para solucionar el problema, lo vimos ayer con Morelos, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, con esta matanza que hubo en una terminal camionera, o lo estamos viendo también con alcaldes como el de Tepalcatepec, ahí en Michoacán, no es la solución. La Guardia Nacional todavía no está completa, no ha madurado lo que tiene que madurar, y aparte así es decir. Pero desplegaron a 53,000, más de 53,000 elementos sin una metodología. ¿Cómo es posible eso? La metodología la tienen. Aquí la circunstancia importante es la coordinación que se puede encontrar. Pero eso es parte de una metodología, una coordinación de estos elementos. El tema es que se politiza. Y fíjate en dónde estamos ahorita con ello. Es que son siempre temas de politización. Cuando tú politizas la seguridad va a fallar. Correcto. Pero estamos hablando que en materias de educación, de seguridad, de economía, se politizan esas Totalmente. situaciones. Entonces, y te pongo el ejemplo claro de Veracruz, donde un gobernador y el fiscal se pelean, generan un conflicto personal. Y lo niegan después. Ante un drama tan grave como la muerte de ya hoy 30 personas, sí, olvidándonos de lo sucedido en Minatitlán 1 mes y medio, 2 meses antes, olvidándonos de la situación tan terrible que vive el estado de Veracruz. Y entonces no hay solución. Es decir, metodología sí hay, estrategia sí hay. Y fíjate, estamos hablando de un estado que es de Morena hoy en día. O sea, es un estado, por llamarlo de alguna manera, del presidente. Morelos, un estado del presidente, porque finalmente es un gobernador de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Y ojalá no empecemos a ver ese tipo de reacciones en otros lados donde hay presencia de Morena. Alguien dirá, pues claro, así como se politiza, así también se está buscando presionar. No, estamos al frente de una realidad donde policías municipales y estatales no han tenido la capacitación, la profesionalización, la dignificación para ser policías. ¿Cuál es el resultado? Violencia, crimen, que no siempre van de la mano. Puedes tener estados definidos donde solamente haya crímenes, pero no con la violencia tan terrible que está sufriendo el país. De tal suerte que hoy la principal demanda ciudadana de todos los mexicanos es seguridad, no es educación, no es salud. Y en educación valdría la pena decirlo así, el ejército tiene por lo menos 70 años repartiendo, desde que hay libros de texto gratuitos en el país, el ejército los distribuye, porque llegan a zonas donde muchas veces la Secretaría de Educación Pública no puede hacerlo. O sea, si hay labores que el ejército no está haciendo como algo nuevo hoy, por ser Guardia Nacional o ejército, o por estar el presidente López Obrador, son actividades que tienen décadas haciendo los militares en apoyo a las instituciones del país. Eso sí es importante que el público, y que el público también lo comprenda así. O sea, no es algo nuevo. Es importante. Lo que sí es quizá nuevo es el tema de ir a proteger migrantes o rescatar migrantes, que al final de cuentas es una labor específica del Instituto Nacional de Migración. Pero también estamos hablando, Juan, que esta labor que están haciendo en la frontera sur de nuestro país es por trapasos que continuamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está exigiendo al gobierno de México mantener esa frontera cerrada, y son trapasos también para usar a la Guardia Nacional, desde mi punto de vista,
con otra actividad que no estaba considerada. Y desde ahí un te encargo principio. cuando nos empiecen a auditar el tema del paso de drogas, de la cantidad de drogas que están llegando a Estados Y el Unidos. Tratado de Libre y Comercio. Y amenace nuevamente con aranceles. Sí, sí. Desafortunadamente ahí sí creo que la política exterior, la diplomacia del país no está cumpliendo con la función que debe de tener. Es decir, no dejarte amenazar y dar una solución que no es más bien es una solución de corto plazo. Así es. No puedes mantenerla de una manera permanente ahí, porque para eso no está la función específica. En el caso de Fuerzas Armadas, aún y a pesar de que la Constitución tiene por lo menos tres grandes misiones. La primera es la seguridad exterior del país, la segunda es la seguridad interior del país, y la tercera es todo lo que le pueda causar daño al país, llámese desastres naturales, situaciones que pueda provocar el hombre, como incendios, como una gran cantidad de cosas. Pero de que se tiene que alinear las instituciones del país a fortalecer al presidente, sí, porque no nada más las Fuerzas Armadas pueden hacerlo. Claro. José Antonio, ¿qué opinas? A ver, yo creo que el principal problema que tenemos en este corporación bicéfala, ahorita Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, por un lado es la sobreventa política de cualquiera de estos esquemas. Para empezar, en ninguna democracia la seguridad pública se atiende con despliegues militarizados. O sea, desde luego nosotros tenemos situaciones gravísimas en muchas partes del país y nadie está pidiendo que haya un retiro de Fuerza Armada de algunos lugares. Pero tenemos que estar claros que el tema de seguridad pública se atiende con inteligencia, se atiende con investigación y se atiende con proximidad social, que son características propias no de un instituto armado, pero sí de una policía. Entonces hay una sobreventa de las Fuerzas Armadas y luego de la Guardia Nacional diciendo aquí ya llegó la píldora mágica que nos va a arreglar el problema. Eso no va a ser así, porque además lo estamos haciendo a costa de todo el componente policial. Estábamos diciendo, desaparecemos a la Policía Federal, que era una corporación que tenía efectivamente muchos problemas, porque además fue abandonada de la peor manera también durante el sexenio. Saqueada en el sexenio pasado, pero que había que rescatar y fortalecer. Pero no es demasiado tarde, ahora bajo las condiciones que estamos viendo. Ya la desaparecimos y luego además los presupuestos de desarrollo. Tenía solución, ¿eh? Claro sí que tenía solución. Por supuesto. Y ahora además... Pero ¿cuál sería la solución? O sea, ¿cuál hubiera podido ser la solución? Haberle fortalecido. Claro. Ya tenías un componente... Pero bajo las políticas de austeridad, que además ellos también demandaban estas situaciones de mejores salarios, mejores prestaciones, ¿cómo entonces mejorar o fortalecer estas condiciones? Pero es que el tema de la austeridad también me parece que es un tema que se está manipulando políticamente de la peor manera. Dejar de invertir no es ser austero. E invertir en nuestra seguridad no es un tema de austeridad o no. Pero no es como lo está marcando actualmente el gobierno de Andrés Manuel. Bueno, de una manera me parece que muy tramposa, porque lo que gastemos en seguridad es una inversión, es una inversión y la inversión no es un gasto cualquiera. Y vuelvo al punto. Estamos desechando toda la opción policial. Los presupuestos de desarrollo policial para estados y municipios van a la baja. Entonces, le estamos echando toda la responsabilidad a la Guardia, desaparecemos a la Policía Federal y además le quitamos presupuesto a corporaciones que de por sí ya se estaban colapsando. Sí. No va a haber guardia que alcance. Entonces, lamentablemente se está generando una expectativa que muy difícilmente se va a cumplir si además a esto le añadimos que se está permitiendo este tipo de escenas que se repiten todos los días en redes sociales, que son estas faltas de respeto, por ponerlas suave, porque son situaciones delicadísimas. Totalmente. En un momento vamos a tener estas imágenes de las que estás hablando, las vamos a preparar en producción porque son, como dices, delicadísimas y se replican con una rapidez impresionante en redes sociales. Así es. Senador, su punto de vista. Bueno, pues definitivamente yo lo que creo es, y también lo hemos dicho, es que la Guardia Nacional es una herramienta adicional a las que ya tenía el Estado. Es decir, el Estado ya contaba con el Ejército y con la Marina. Ellos ya
ocupaban y hacían una labor específica en los estados o en el país. Aquí, pues sí, hay le estamos poniendo toda la solución a la Guardia Nacional cuando tiene que ser un tema en conjunto, es decir, también se tiene que pues elaborar un traje a la medida para cada estado. Yo creo que los problemas delictivos de cada estado tienen su particularidad, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer un traje a la medida para cada uno en cuestiones de tema estratégico. Y regresando un poquito al tema, pues, yo creo que pues, es sumamente lamentable que se permita que denigren a estas instituciones, que son las únicas instituciones, el Ejército y la Marina, las únicas instituciones confiables que tenemos en el país. Y se lo han ganado a pulso, a través de muchos años de sacrificio. Y pues no podemos permitir que grupos delictivos, porque como bien lo mencionabas, son grupos delictivos, no son el pueblo bueno, son grupos delictivos que están precisamente violentando y atacando y denigrando precisamente a las Fuerzas Armadas. Y eso es sumamente lamentable. Es lamentable, sobre todo genera muchísima incertidumbre, mucha más inseguridad, porque a la falta de este Estado de Derecho, pues no solamente un grupo, sino 2, 3 se van multiplicando con el hecho y sobre todo con la tranquilidad y con la libertad de saber que no tiene ninguna represalia el hecho de manifestarse de esta manera y bajo estas condiciones contra la autoridad máxima de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, se pasó la primera media hora muy rápido sobre este tema, vamos a hacer esta pausa, regresamos en un momento más para analizar el tema de la agresión a las Fuerzas Armadas de nuestro país, de estos grupos denominados de autodefensa, cómo se puede controlar y además cuáles son las características que tienen y cuáles son las consecuencias que eso tiene en materia de seguridad para nuestro país. Hacemos esta pausa y volvemos un momento más con esta mesa de análisis y debate político. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Estamos platicando acerca de esta problemática que pues, se presenta en nuestro país con mucha frecuencia y es los ataques directos a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Vamos a recuperar, si les parece bien, entonces, este video que se ha vuelto viral en las redes sociales sobre este grupo denominado de autodefensa que increpa, agrede e inclusive desarma a elementos de la Guardia Nacional y después también las palabras y las declaraciones al respecto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Vamos a ver. ¡Suelte las armas, primo! ¡Suelte las armas! ¡Suelte las armas! El Ejército es una institución fundamental del Estado mexicano y nos están ayudando mucho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina. Nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia. Este tipo de hechos que se han dado, ¿qué llamado o qué mensaje le envía a los soldados precisamente? Mi abrazo fraterno, solidario, y agradecerles por su lealtad, sobre todo a México. Bueno, a ver, Juan, ¿esto es buscar la paz? ¿Es provocar más violencia o es provocar precisamente a estos grupos para que increpen o para que sigan increpando a las autoridades de esta manera? ¿Cuál es tu punto de vista primero acerca de estos hechos y después de las declaraciones del presidente? Estos hechos, insisto, son muy orquestados, muy organizados. Antes habría que ver el contexto completo de la situación que se dio en ese momento, que antes hubo un enfrentamiento, desarmaron a un grupo de autodefensas, les quitaron un arma calibre 50 que, como bien lo decías, pues o lo tienen las Fuerzas Armadas o lo tienen los criminales. Es decir, ninguna policía del país va a traer un arma de este calibre o mucho menos un tirador privado lo va a tener. Aquí lo importante entender es que el mensaje del presidente sigue insistiendo en una pacificación que desafortunadamente no va a poder concordar con lo que los criminales buscan. Esto es importante. La diferencia en ese video hubiera sido que los soldados hubieran disparado porque alrededor había mujeres y niños que siempre llevan. Y estos personas... Sí, para protegerse, para sabotear justamente. Precisamente buscando, y déjenme irme a un extremo trágico, que un soldado se le vaya un tiro y mate a un niño. No, bueno. Entonces la discusión cambiaría completamente y se volvería un tema hasta internacional. O sea, se expondría a un ejército que tiene tanto prestigio, a un ejército asesino. A ver, no por ello
el ejército no debe de actuar o va a quedarse de brazos cruzados. No, afortunadamente lo que estamos viendo ahí sí es una contención que es a base de un adiestramiento que se les da, porque efectivamente el ejército, la marina, la fuerza aérea hoy en día tienen limitaciones jurídicas. Como Guardia Nacional no, pero como ejército sí. Entonces sí habría que entender que un actuar en defensa de un soldado esté utilizando la defensa, podría convertirse en un delito y efectivamente, pues no es lo que van a buscar. Pacificar no es la vía de la pacificación. Lo que sí es ir y destruir, eliminar todos esos grupos de autodefensa, policías comunitarias que existen en el país, que actúan fuera de la ley, que efectivamente el gobierno pasado permitió su creación, su fortalecimiento, y que no están actuando para proteger a su población, como ellos dicen. Son grupos muy identificados, sobre todo en el caso de Michoacán, porque son pasos precisamente libres para grupos criminales. ¿Para qué? Para paso de drogas, para paso de mercancías robadas, tratas de personas. Y evidentemente están extorsionando a toda una población en diferentes comunidades que desafortunadamente pues la gran mayoría de los mexicanos ni conocemos. ¿Y por qué menciono esto de no conocer? Porque en teoría a nadie le importa. Sin embargo, también para poder desplegar toda una fuerza, se necesita en primer lugar que por medios legales un alcalde le pida a su gobernador el apoyo de la fuerza estatal, cosa que la gran mayoría de esos alcaldes no hacen. Sí, claro. Dicen que lo hacen, pero hay un medio legal para hacerlo y que es inmediato, es decir, hay oficios y hay medios legales para hacerlo. Cuando el Estado se ve rebasado por ello es cuando pide la ayuda de la Federación. Desafortunadamente, este tipo de cosas, un alcalde no se va a meter a enfrentar, uno, a esos grupos de autodefensa, y dos, mucho menos a los criminales que son los que los están patrocinando, estructurando, dándoles infraestructura, armamentos, vehículos y una serie de cosas. Lo más importante, que genera impunidad, y un estado como el de Michoacán debería de encargarse que no hubiera esa impunidad. No estoy liberando, y ojo, no estoy liberando a los soldados o a los marinos de esa responsabilidad que en un determinado momento deberían de tener. Pero de ahí a enfrentar a una turba donde hay mujeres y niños, olvidémoslo, eso nunca va a pasar por el riesgo de que mueran. Dejémoslo. Que pudiera existir, sí. Los niños sí, inocentes, y a las mujeres que participan en esos eventos yo las pondría quizá en un grupo vulnerable ahorita con tanta discusión que hay con la vulnerabilidad de la mujer. Lo digo con respeto. Las mujeres que van a eso saben lo que están haciendo. Claro, claro. Los niños no, evidentemente, claro, pero las mujeres sí. Ese es el grado de descomposición que se tiene en ciertos puntos, o de descomposición que se trata de mostrar para lo único que se evidencie es la omisión o la pasividad o el temor de un soldado. No estaban asustados. Lo que sabían es que evidentemente no podían hacer nada, lo cual es grave. Correcto, José Antonio. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Juan? Y sobre todo, ¿crees que actuaron de manera correcta las Fuerzas Armadas en este caso? Sí, desde luego, desde luego. ¿Estás de acuerdo con el presidente entonces? No. A ver, eso es una trampa. Los llevan a trampas. Estoy de acuerdo con Juan. Pero quiero recordar qué tipo de lugares y de grupos son estos. En La Huacana, durante el sexenio del presidente Calderón, se secuestró y se asesinó a 12 policías federales. Ese es el nivel de violencia de ese punto y de ese lugar. Entonces, hay que tener cuidado con las etiquetas que estamos usando, porque la secretaria de Gobernación parece que también trae algunas confusiones. Le preguntaron que sí se estaba perdiendo el Estado de Derecho y dijo que de ninguna manera, que todo estaba controlado. Y además el tema de las famosas autodefensas, en cuanto alguien empieza a poner la etiqueta autodefensa, parece que tuviera ya cierta licencia, otorgada incluso por el gobierno y por la secretaria de Gobernación, diciendo que si traes la etiqueta de autodefensa, pues entonces se puede dialogar contigo
contigo cuando todos sabemos, y especialmente los michoacanos saben muy bien qué tipo de grupos criminales son estos, independientemente de la etiqueta que tengan. Y aquí sí quiero traer mayor abundamiento de lo que decía Juan. Esto que estamos viendo es una cobardía. Esto es una cobardía, exponer a situaciones de altísimo riesgo a mujeres y niños para un efecto de amedrentamiento social y de amedrentamiento al Estado, es una cobardía del primer orden. Y además me llama mucho la atención que todavía no haya ni una sola manifestación, ni una, por parte del jefe del Estado. Y ni un solo detenido. Pero una manifestación pública por parte del jefe del Estado mexicano en contra del crimen organizado, pero contundente. Sí, en el informe no hubo absolutamente ningún. Ni en el informe, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, a lo mejor en el cuarto. Seguramente. No, ni en los 160, considerando que las mañaneras han sido también réplicas de lo que fue el informe de gobierno. Sí. Se le dedicó 3 minutos en el informe de gobierno a los temas de seguridad y economía. Entre los dos fueron 3 minutos. Tomar en cuenta entonces que para el gobierno es una prioridad. Senador Ismael, ¿qué opinas al respecto? Bueno, sin duda, yo creo que hay una, volviendo al tema de la estrategia, yo creo que no hay una estrategia definida. Lo que acabamos de ver en ese video, pues como lo comenté, pues aquí es un tema de los 3 niveles de gobierno. Aquí es donde tiene que entrar, lo mencionabas, que pues, un alcalde no puede contra un grupo delictivo, pero sí tiene la obligación de denunciar al menos, cosa que tampoco muchos lo hacen. Entonces aquí es un tema de coordinación entre los 3 niveles de gobierno que en algunos estados, pues desgraciadamente, como lo estamos viendo, no está sucediendo. Y por otro lado, pues el único que puede contra los grupos delictivos que estamos hoy en día viendo cómo se está incrementando el grado de violencia y cómo están evolucionando precisamente estos grupos delictivos, pues precisamente son las Fuerzas Armadas. No hay nadie que pueda o que tenga el armamento para poder combatir precisamente a estos grupos delictivos. Yo por eso insisto mucho en que sí se requiere una estrategia por estado. Cada estado tiene su particularidad, cada estado en algunos tiene estas pseudo autodefensas, en otros estados sabemos perfectamente, por ejemplo, les doy el caso muy específico del estado de Tamaulipas, ahí no existen autodefensas, ahí son grupos delictivos y están identificados plenamente. Y pues les recuerdo el incidente que acaba de suceder precisamente con el subsecretario de Gobernación, que fue a dialogar precisamente con estos grupos delictivos y se alertó con tiempo, se le alertó que en el estado de Tamaulipas no había ningún grupo de autodefensa, son precisamente grupos delictivos identificados plenamente. Entonces sí, definitivamente yo creo que hay esta falta de estrategia en el país. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también tiene su punto de vista al respecto. Vamos a escuchar también lo que dijo y regresamos para analizar estas palabras. A mí me molesta mucho esos hechos y los condeno, pero lo que yo identifico en el centro de la causa que genera esto es la impunidad. Aquel personaje o grupo que agreda a un policía o que agreda a un soldado debe de pagar ante la ley. No es suficiente con que el presidente les diga que les mande un abrazo. No, hay que ir por los que los agreden, porque si perdemos el respeto al ejército y a la marina, estamos perdidos, porque es lo poco que todavía la gente quiere y respeta. Bueno, y si dice el gobernador que es un problema de impunidad en el gobierno, y en diferentes declaraciones Andrés Manuel dice que lo primero y lo más importante de su gobierno es combatir la corrupción y la impunidad. Entonces, si esto no es un tema de impunidad, como lo marca el gobernador de Michoacán, ¿por qué no se hace algo al respecto con este tema en particular y con los demás que se replican en otros estados, salvo lo que ha sucedido, como bien lo dice el senador Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, que ha cambiado un poco y de manera sustancial esta problemática? Yo creo que debemos insistir en la politización de la seguridad. Y esto estamos viendo, evidentemente, que todo se ve en una bola política. Pero eso ya no puede ser. Como servidores públicos, como mexicanos, como habitantes, como jefes de familia en este país, eso ya no puede ser posible. Ya no se puede permitir entonces una situación de este tipo, tomando en cuenta que ellos toman las decisiones. Y Max, más allá, un gobernador que habla de que en su propio estado hay impunidad, debería de renunciar. Por dignidad debería renunciar, porque el gobernador no está cumpliendo con su labor, que precisamente es la de proteger
a sus ciudadanos. Bueno, entonces estaremos contando también con Cuitlagua García, también con el gobernador de Guerrero, con los gobernadores de cada uno de los estados. Con muchos gobernadores y con algunos secretarios de Estado, con muchos jueces, con muchos ministerios públicos, porque también recordemos que hay un componente aquí de cero procuración de justicia, de cero persecución del delito. Tendríamos que verdaderamente y caer en el concierto nacional para que todos nos pongamos de acuerdo, no porque esto es urgente. O sea, la sociedad está viviendo en carne propia estas realidades. Comunidades enteras que prefieren no abrir sus tortillerías porque ya no pueden pagar el derecho de piso que un grupo delictivo les cobra y que su alcalde no tiene la voluntad, el deseo o el valor de ir y denunciarlo y pedir esa ayuda para que esta situación se acabe. Ahí está el caso específico de Minatitlán. Yo creo que valdría la pena hacer ese ejercicio rápidamente. Minatitlán contra Coatzacoalcos. Esta fiesta donde matan a un niño de menos de un año delante de sus padres y que después matan a los padres, pero que llega la Guardia Nacional y pone orden en Minatitlán. Sin embargo, se te vuelve a prender el foco de Coatzacoalcos, que fue lo que vimos la semana pasada, y entonces es un cuento de nunca acabar. ¿Pero por qué? Porque tomemos en cuenta que hoy la Guardia Nacional tiene casi 80,000 elementos, la Policía de la Ciudad de México tiene 70,000, hagamos cuentas. Estamos hablando de 0.4 guardias nacionales por cada 1,000 habitantes. Sí, por cada 1,000 habitantes, claro, perdón. Necesitamos llegar a otro momento, cuando también tienes un estado de fuerza en policías municipales y estatales. Son 6 policías aproximadamente por cada 1,000 habitantes, ¿no? Aproximadamente. Los que se deberían de tener. Claro. Sin embargo, existen policías municipales y existen policías estatales. Ahora, si no siente ese deseo ese policía de hacerlo, si no siente un respaldo, si no está bien pagado, si no es profesional, si no es digna su labor, y por supuesto que debe de comenzar en estados y municipios, va a ser un cuento de nunca acabar. Y aquí viene la alerta grave. Al presidente entonces, dentro de poco, ese discurso de la paz, ese discurso del respeto, porque ya están matando soldados. Mataron un coronel hace... Sí, un par de semanas. Entonces, ¿a qué es lo que estamos exponiéndonos? No como lo dice Silvano Aureoles, creo que se equivoca. Para que la gente le pierda el respeto a las Fuerzas Armadas, significaría que las Fuerzas Armadas se regresaran a sus cuarteles y dejaran de hacer todas las labores que desarrollan, es decir, reforestación, plan de N3 de ayuda, que ahorita ya lo estamos empezando a vivir en muchas comunidades, entrega de libros de texto gratuitos, campañas de salud, campañas de alfabetización y una gran cantidad de labores. Migración también. Pero súmalas. Sí. Hay gente en las fronteras, tanto en la sur como en la norte, que no quiere a los migrantes ahí y le agradecen a los soldados que estén ahí. Claro. Entonces, habrá que entender bien esa necesidad social. Y desafortunadamente estoy en desacuerdo con Aureoles. Ese respeto no se va a acabar solo por este hecho. Correcto. ¿Qué opinas de las declaraciones de Silvano Aureoles y también sobre lo que se... A ver, el tema, dos datos que a lo mejor nos ayuden. Miren, en un conteo hemerográfico este año han matado a 11 soldados y han matado a 254 policías. A nadie le importa. Nadie llora por ellos. A nadie le ¿Cuántos importa. detenidos se han presentado en estos hechos en donde han perdido la vida estos elementos de seguridad? Pues, Ni seguramente será, y si uno. acaso un puñado. Lo que quiero decir es que es una masacre matar a 254 policías. Sí. A nadie le importa. Y el gran riesgo que estamos corriendo es que esta indiferencia y esta hipocresía, que no solo es política, sino también social, se traslade al siguiente escalón, que son las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y que esta negligencia que tuvimos para construir como país instituciones de seguridad pública, que son policías, acabe también siendo una negligencia a la hora de construir lo que es ya nuestra última oportunidad. Pero y nada más déjame darte un dato. La capacitación para la Guardia Nacional es de 7 semanas.
Sí, insuficiente. No, bueno, es por ponerlo muy suave. Bueno, sí, totalmente. No, y estoy siendo esta noche sí suavecito, por diferentes situaciones, pero eso es ridículo, es inaceptable, ¿no? Así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. La prisa es muy mala consejera para construir instituciones. Estas instituciones no se construyen en 3 meses ni en 3 años. Debemos de tomarnos las cosas más en serio, empezando por el gobierno y construir instituciones sólidas, sobre todo bien pagadas, bien capacitadas, porque si no vamos a tener una desilusión como país mayúscula. José Antonio, pero está comprobado prácticamente en muchos de estos estados, estas entidades, que las policías estatales y municipales están coludidas con el crimen organizado. Así es. ¿Cómo sacarlos entonces de este vicio que ya está arraigado, no solamente en la sociedad, sino en estos grupos de policiales, estos grupos de seguridad? ¿Cómo generar una contraparte a este fenómeno? No, desde luego que tenemos un problema de corrupción policial mayúsculo, pero, a ver, los policías mexicanos no son marcianos. La policía es un reflejo de nuestra sociedad y de nuestra indolencia. Desde luego que hay que enfrentar a la corrupción policial con todo, pero no puede nadie esperar construir una corporación eficaz, eficiente, honorable, con estos sueldos, con esta discapacitación que damos. Es imposible. Y cualquiera de nosotros, que entrara a una corporación mexicana de policía completamente corrupta, nos corrompemos en horas o en días, porque es la única manera de sobrevivir allá adentro. Claro, no es una manera para mejorar la condición laboral ni la condición de vida de estos elementos, es para sobrevivir. No te apegas a las condiciones que yo te estoy exigiendo, te mato, o a tu familia. Entonces están pues es que si no los cuida el Estado, claro, si no los cuida la sociedad, ¿por qué les pedimos que nos cuiden a nosotros? Claro, pero la sociedad de alguna manera está permeada de esta información en que la policía es corrupta, la policía municipal, estatal, pero tampoco saben de alguna manera las amenazas que del crimen organizado llegan a ellos para estar satisfaciendo estas exigencias, ¿no? Senador, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tanto el Estado como la Federación como los municipios. ¿Qué se hace en el Senado? ¿Qué se está haciendo en el Senado actualmente para solucionar este problema? Bueno, lo que estamos haciendo es, primero que nada, pues, haber hecho este gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas de haberle dado el beneficio de la duda a este gobierno con esta Guardia Nacional, que ellos insisten que va a ser la solución del país, cosa que hasta la fecha pues no hemos visto ningún resultado, es decir, vemos un incremento alarmante en todo el país en cuestión de delitos de alto impacto. ¿Se acuerdan de las declaraciones cuando salió este proyecto ahí en el Campo Marte de la Marina Nacional? Denme 3 meses para empezar a ver resultados, y después en una mañana dijeron, bueno, 3 meses es muy prematuro, 6 meses. 6 meses consideran que sí será suficiente para ver resultados una hora. Entonces... No, definitivamente no. Definitivamente, como esto requiere de muchos años, de mucho esfuerzo, de mucha cooperación entre los 3 niveles de gobierno, como lo mencioné anteriormente, pero también hay que entender que hay un grado alarmante de descomposición entre la sociedad, y es aquí también donde tenemos que hacer una estrategia integral, donde tenemos que atacar precisamente esas causas que generan la violencia, donde tenemos que implementar políticas públicas que nos puedan empezar a reconstruir el tejido social, que pues, ese es un grave problema, como bien lo mencionabas, pues, el tema de que vemos a las señoras con sus niños precisamente atacando a los militares, pues ahí, al menos las señoras saben perfectamente lo que están haciendo. Es decir, ese es el grado de descomposición que tenemos en la sociedad. Ellas saben que están actuando de mala fe, saben que trabajan o que algún grupo delictivo está detrás de estos grupos. Entonces, pues yo creo que este es un tema definitivamente más profundo, es un tema que se tiene que realmente reflexionar, y sí se tiene que implementar una estrategia integral. No solo valdría la pena darle un beneficio de la duda, como dice el senador, porque bueno, ya a partir de ayer declaran que viene una transformación de los cuerpos policíacos municipales y estatales promovido desde el gobierno de la República. Ojalá, es decir, ojalá que se generen los presupuestos, ojalá que se generen las condiciones para que a un alcalde lo puedas meter a la cárcel por estar coludido
con la delincuencia y permitir que sus policías los amenacen. A un alcalde y a un secretario de seguridad en este caso, y es señalado el secretario de seguridad, digo, por poner un ejemplo del estado de Veracruz, que venía también con antecedentes del estado de Nuevo León, acusado por algunos empresarios de que estaba coludido con grupos criminales, que encabezaba también grupos de secuestro, etcétera. Viene con esas credenciales que para mí es inexplicable, con estos antecedentes, a formar parte y a encabezar esta corporación en donde poco tiempo después sucede lo de Coatzacoalcos, ¿no? Las Fuerzas Armadas se han cansado durante décadas de decirle a gobernadores y alcaldes, oiga, cuidado con su secretario de Seguridad Pública, exacto, cuidado con su secretario de Gobierno, cuidado con esto y con pruebas, ¿no? Y la respuesta es encantadora porque siempre, sí, mi general, sí, mi almirante, lo vamos a revisar y yo me encargo. Los resultados los tenemos hoy. Y no estoy haciendo una defensa ultranza de las Fuerzas Armadas. Los abusos y los excesos que se han cometido, se han castigado. Aquí lo importante es entender, uno, que el país ya no aguanta. Dos, que si verdaderamente no se toma esa responsabilidad que mencionaba el senador, integral, total, de todos los actores del Estado mexicano, donde estamos incluidos por nosotros, también como ciudadanos, pero sí esa exigencia a las autoridades que les corresponde proteger. Esto es muy importante, proteger al ciudadano. ¿De qué? De una demanda. Es un estado de cosas natural desde la historia de la humanidad. O sea, mi demanda a ti que me gobiernas hoy es educación, mañana es salud, pasado mañana es desarrollo social. Desafortunadamente este país lleva 6 años con una única demanda ciudadana. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la seguridad? Un poco más, lleva como 8 años, ya que se ha medido vía el INEGI esta necesidad, sobre todo en las encuestas de victimización. Pero insisto, nada se logra si no ponen todos de su parte. No va a alcanzar la Guardia Nacional. Lo mencionabas, José Antonio, al principio del programa. Las Fuerzas Armadas siempre son el último recurso del Estado, en este caso para hacer uso legal de la fuerza y la violencia. Hoy desafortunadamente son el único recurso que tiene el Estado mexicano. Así es. Entonces, o regresamos a fortalecer instituciones municipales y estatales, o desafortunadamente, iba a decir los amigos del auditorio, Juan viene muy negativo el día de hoy, pero no, la realidad es esa, o vamos a empezar a vivir situaciones diferentes, como ya lo mencionaba el senador, que ya no haya inversión en estados completos. Lo vivió Nuevo León, lo vivió Coahuila, lo vivió Tamaulipas, seguramente lo está viviendo Veracruz y Guanajuato, que no quieren ir, nadie quiere ir a invertir a un lugar donde no te dan garantías de seguridad para hacerlo. Totalmente. Y olvidémonos de grandes inversiones, el hecho de que una persona decida abrir una tienda de abarrotes y que casi sabe que tiene que ganar más dinero para poder pagar su derecho de piso, es inaceptable. Definitivamente. Tomo eso, Juan, como conclusión. Empiezo también con conclusiones, un minuto también para ti, después con el senador José Antonio. Muy bien. Creo yo que hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista del gobierno y desde un punto de vista de Estado con el tema de una malentendida neutralidad. Este tema de que todo mundo es pueblo es un solo paraguas y en donde bajo esta definición homogénea lo que impera es una neutralidad. No, el gobierno no puede, ni este gobierno ni ninguno puede operar bajo esas premisas. El gobierno de la República tiene la obligación de respaldar a sus cuerpos de seguridad, de protegerlos, de defenderlos, de darles todo lo que necesitan y de enfrentar desde el discurso político hasta el terreno a aquellos que están agrediendo un día sí y el otro también a las comunidades y al país. Si no resolvemos este tema, que es quién es quién, quiénes son los malos y quiénes son los buenos, tenemos un problema gravísimo de aquí al resto del sexenio. De acuerdo. Senador, un minuto para concluir. Yo creo que tenemos que fortalecer, como bien lo mencionaban, las policías municipales y estatales, ¿no? Para que pueda coadyuvar con la federación. El tema es que cuesta mucho dinero. Y hoy en día no tenemos precisamente ese recurso que debería de estar bajando a los estados y a los municipios. Incluso deberían de premiarlos, es decir, un estado que está dando resultados en cuestiones de seguridad, pues darle un mayor presupuesto para que pueda continuar con el reclutamiento y el fortalecimiento de sus policías. Claro. Hoy en día pues eso no está sucediendo. Al contrario, todo el recurso se está centralizando y bueno,
pues ya sabemos todos para qué le están utilizando desgraciadamente ese recurso, para programas única y exclusivamente electorales. Correcto. Y la coordinación, como bien se planteaba en esta mesa, coordinación de los tres niveles de gobierno, eso definitivamente es esencial. Si no hay una coordinación de los tres niveles de gobierno y la sociedad que también empiece a participar en este problema de la inseguridad, no vamos a tener un resultado adecuado. Definitivamente. Senador Cabeza de Vaca, muchísimas gracias. José Antonio, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por vernos y escucharnos siempre. Lo esperamos mañana en otra mesa de análisis y debate político aquí en el Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel. Que pase una excelente noche. Muchísimas gracias.